Hola amigos y amigas de Buenas Noticias TV, muy bienvenidos. Hoy comenzamos a sumergirnos en la segunda mitad de nuestra serie sobre la armadura de Dios. Llegamos al escudo de la fe y vamos a ver la protección de una fe auténtica y sólida en Jesucristo con el teólogo, escritor y pastor de la Iglesia Cristiana Evangélica de Alcázar de San Juan, José Moreno Berrocal. Pero antes queremos conocer tu opinión, comparte en nuestras redes sociales, cuéntanos. ¿Te ha ayudado la fe en el Señor Jesús en algún momento difícil? Hola José, bienvenido. Hola, me encanta estar de vuelta con vosotros. Pues a nosotros también de tenerte aquí. Hola Esteban, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Beni. Me alegro. ¿Qué significa, José, para ti ayudar a las personas de tu iglesia a crecer en su fe? Bueno, lo considero un inmenso privilegio que me ha sido concedido por la gracia del Señor y por tanto doy gracias por algo así como poder enseñar a las personas a confiar en el Señor. Muchas gracias, José. Si te parece, vamos a sentarnos y vamos a seguir hablando de la armadura de Dios. Cuéntanos brevemente, ¿por qué necesitamos las fuerzas del Señor, poniéndonos la armadura completa de Dios? Y no podemos depender solamente de las nuestras para avanzar en nuestra fe cristiana. Bueno, muchas veces no somos conscientes de nuestra profunda debilidad. Una de las cosas que tiene cuando leemos la Biblia es que somos realmente, se nos trae a ver que no podemos hacer nada por nosotros mismos y ciertamente por eso la Biblia es un libro que nos habla de esa salvación que solamente Dios puede darnos en Cristo Jesús. Y esa salvación no solamente tiene que ver con el perdón de nuestros pecados por la fe en Cristo y la vida eterna, sino que tiene también que ver con lo que hoy en día se suele decir, empoderarnos, ¿no? Dios nos da poder para poder, de esa manera, si lo puedo decir así, enfrentarnos con todos esos enemigos de los que habla precisamente la parte final de Efesios capítulo 6. Me acuerdo de C.S. Lewis, ¿no?, el autor de las Crónicas de Narnia, y él está hablando de que en el campo de lo que es el diablo y sus huestes existen dos extremos que son igualmente perniciosos. Por un lado tendríamos la realidad de aquellos que están obsesionados con el diablo constantemente, y Lewis habla de una especie de hechicero, pero también existen personas que niegan la existencia de Satanás. Y dice Lewis que ambos extremos son erróneos. La Escritura, en este pasaje de Efesios 6, nos habla de que tenemos unos enemigos que son espirituales, el diablo y sus huestes, y precisamente esa armadura tiene que ver también con esa protección frente a esos enemigos. Gracias por ese resumen de la armadura y vamos ya a sumergirnos en lo que es el escudo. Cuéntanos qué papel jugaba ese escudo en la armadura romana. Bueno, el escudo era fundamental para el soldado en general en la antigüedad, pero los romanos tenían escudos de dimensiones considerables y la labor del escudo es fundamental en el sentido de que puede ser empuñado en el brazo por el soldado y puede proteger pues, de golpes y también de esos dardos, de esas flechas que se lanzan contra cualquier parte del cuerpo. Entonces, el escudo realmente era importante y lo vemos hoy en día pues, en los antidisturbios, ¿no?, como tienen que usar también esos escudos, ¿no?, para todo lo que les tiran. Y el texto afirma que sobre todo usemos ese escudo de la fe. Cuéntanos a qué se refiere el apóstol Pablo con fe, ¿en qué consiste? Bueno, cuando vamos a las Escrituras realmente descubrimos que la fe tiene que ver con un conocimiento de Dios mismo en la persona del Señor Jesucristo. Es decir, no es lo que muchas veces se piensa fe en cualquier cosa, ¿no?, sino que es realmente un conocimiento que adquirimos precisamente cuando miramos en las Escrituras quién es Dios y cómo se ha revelado de una manera completa en la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, si queremos tener fe, debemos conocer la palabra de Dios. Pero no se agota simplemente con conocimiento en la definición de la fe. Tendríamos que darnos cuenta que la fe también significa acudir a Cristo Jesús y confiar en Él. Es una confianza, precisamente por lo que yo sé acerca de Cristo Jesús, que me enseña la Escritura, que yo puedo acudir al Señor Jesucristo y encontrar en Él esa salvación que no se encuentra en mí, esas fuerzas que solamente Él me puede proporcionar. En un sentido, la fe es fiarse de Dios, tomarle la palabra a Dios. Y Él mismo es el que nos dice que así lo hagamos. Esa fe, ese ir más allá del mero conocimiento, sino llegar a esa confianza, ¿no?, realmente en Él, ¿de qué modo se asemeja al escudo? Bueno, la manera en que el escudo debe ser concebida es
por medio de lo que Dios está haciendo en su propia palabra cuando nos enseña acerca de sí mismo. Es lo que podríamos entender como las promesas de Dios. Es decir, la Biblia está llena de promesas de Dios en las que de alguna manera Él está viniendo a nosotros y dice: confía en mí, fíate de mí. Por tanto, cuando nos acercamos a la Biblia, tenemos que ver que es un libro en el que Dios nos está invitando por medio de sus propias promesas a que encontremos todo lo que necesitamos en su propia persona. Hay una promesa que a mí me encanta y que me gustaría ahora leer y que yo creo que ha ayudado a muchas personas y nos puede ayudar a cualquiera de nosotros ahora. Es una promesa que se encuentra en Isaías, en el capítulo 43, y que dice así: ahora así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces vemos cómo el Señor mismo nos dice que cualesquiera que puedan ser los problemas, las dificultades que atravesemos en esta vida, por medio de esta referencia a ríos y por medio de la referencia al fuego, pues Él va a estar a nuestro lado. Y esto es lo que significa precisamente confiar en Dios, apoyarnos en esas promesas que se nos proponen. Realmente en nuestra sociedad, hablando ahora un poco más amplio, cada vez se ve más la fe como algo irracional, como algo ciego, como algo sin evidencia. ¿Qué motivos hay realmente para tener esa fe, esa confianza en Jesús? Bueno, si pensamos en lo que el cristianismo nos está diciendo, nos está hablando de la realidad de que hay una salvación o una condenación, de la realidad de que algún día tendremos que dar cuenta de nosotros mismos a Dios, yo creo que deberíamos hacer un examen serio y riguroso de lo que es el cristianismo. Y eso solamente lo podemos hacer precisamente a la luz de la misma palabra de Dios. Y entonces cuando nos sumergimos en las Escrituras, en la palabra de Dios, encontramos, y este sería uno de los grandes argumentos a favor de la fe en Jesucristo, que Él está trayendo una satisfacción completa a las personas. Es decir, Él ofrece una satisfacción intelectual, emocional, una satisfacción espiritual. Me gusta pensar en ese sentido aquella mujer samaritana que estuvo con el Señor Jesucristo y cómo por medio de entender lo que el Señor Jesucristo le estaba trayendo, pues ella encontró esa salvación. Entonces yo muchas veces retaría a las personas antes simplemente decir que no creen en el cristianismo, si lo que están rechazando realmente es una religión más bien que al Jesús que nos presenta la Escritura. Has hablado de una satisfacción profunda que es la que proporciona Jesús, pero parece que hay obstáculos también. Cuéntanos qué cosas quizá de nuestro tiempo están alejándonos o pueden alejarnos realmente de esa confianza. Bueno, yo creo que el principal problema que tenemos en nuestra sociedad tiene que ver precisamente con el hecho de que hay una profunda desconfianza en Dios, que se basa en la realidad de que no estamos dándonos cuenta de la necesidad que tenemos de Dios mismo. Tenemos tantas cosas, ¿no? Esta sociedad ha progresado tanto que podemos encontrar satisfacción en otras cosas y no en Dios. Cuando se habla, por ejemplo, del pecado, que es un término que aparece constantemente en las Escrituras, pensamos en cosas que está bien o que está mal, pero la Biblia es mucho más profunda que todo eso y nos dice que el pecado muchas veces también consiste en abusar de las cosas que en sí mismas son buenas, pero que nos conducen lejos de Dios. Y en ese sentido, la Biblia no reconoce ateos, ¿no? Para la Biblia no hay ateos, o hay personas que creen en Dios, o la otra categoría que reconoce la Biblia son los ídolos, seguidores de ídolos. Y esos ídolos no son simplemente ídolos de escayola o de madera, sino que tienen que ver con aquellas cosas que, siendo en sí mismas buenas, pues encontramos satisfacción en ellas. Por tanto, si queremos confiar en Dios, tenemos que darnos cuenta de que hay otros obstáculos como estos que están en ese camino y que Dios nos está llamando precisamente a abandonar esa forma de entender lo que es la realidad, porque al final estos ídolos que dice la Escritura no traen una satisfacción final a nuestra existencia. Solo Dios, en la persona de Cristo Jesús, puede traernos todo aquello que es bueno. Aquellas cosas que son buenas pero que se convierten en ídolos, ¿no? Realmente devolverlas a la posición que deberían tener, ¿no? Siempre Dios debería estar en el centro. Cuéntanos qué beneficio trae a alguien que decide confiar en las promesas de Dios,
pienso yo, sobre todo en los momentos difíciles, en cualquiera, ¿no? Pero en esos momentos difíciles, ¿qué beneficio puede traer a esa persona el depositar esa confianza en él? Bien, es la realidad de que Dios es un Dios que no puede mentir. La Escritura nos dice que precisamente por ser Dios quien es, encontramos una satisfacción completa en Él. En ese sentido, yo creo que lo fundamental cuando nos acercamos a la Biblia y a sus promesas tiene que ver con la verdad, el hecho de que Dios nos dice siempre la verdad. Y esto es importante, me gustaría ponerlo de esta manera, ¿no? Si tú vas al médico, ¿no? Y el médico sabe que tienes una enfermedad muy grave, pero ese médico de alguna manera, por ser amable contigo, no te dice la gravedad de tu enfermedad, tú te puedes salir muy satisfecho de la consulta, pero en realidad tienes un gran problema. Lo que hace Dios es precisamente decirnos la verdad acerca de nuestro estado y de que en Él podemos encontrar siempre una confianza, porque Dios no nos va a mentir, nos habla de nuestra necesidad de salvación, pero también de que esa salvación la encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Y en ese sentido vemos cómo es un escudo esa fe de la que está hablando esta armadura de Dios. Y el texto dice que ese escudo es fundamental ponérselo, dice incluso sobre todo, ¿no? Tomar el escudo de la fe, y habla incluso de flechas incendiarias, ¿no? en ese vocabulario, ¿no? De batalla. ¿Es posible esquivarlas? Bueno, hay una frase muy famosa de Martín Lutero, ¿no? El gran reformador alemán, que decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza. Lo que sí podemos evitar es que los pájaros hagan un nido en nuestra cabeza. En ese sentido, evidentemente no podemos evitar, ¿no? Que tengamos malos pensamientos de desánimo, incluso que seamos tentados a la desesperación. Lo que tenemos que darnos cuenta es que no podemos permitir que esos pensamientos aniden en nuestra alma. Y por eso lo que la Escritura nos dice que debe ser el antídoto es precisamente llenar nuestra vida y nuestro corazón, nuestra mente y nuestra conciencia con todo aquello que es un antídoto frente a esos malos pensamientos. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiendo en Filipenses, en el capítulo 4, nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por tanto, nos está llamando a que llenemos nuestra mente con aquello que es bueno. Y también en la siguiente epístola, la epístola a los Colosenses, dice en el capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y, por tanto, si esa palabra de Cristo está morando en abundancia, vamos a poder afrontar todos esos pájaros, ¿no? Que están constantemente volando por encima de nuestras cabezas. Y ya para terminar, siempre hablamos de la faceta a nivel personal, ¿no? Pero estoy pensando un poquito más allá. ¿Qué efecto puede generar en nuestro propio entorno personal el hecho de que vivamos realmente con esa confianza, que sea una confianza auténtica incluso en los peores momentos? Bueno, yo creo que realmente puede ser un efecto transformador en nuestra sociedad, porque cuando vivimos de acuerdo a la Escritura, ¿no? Con esta protección que nos está brindando la misma, estamos viviendo por encima de las circunstancias. Es decir, las circunstancias no influyen. Por supuesto, nosotros vivimos en un mundo caído, vivimos con enfermedades, vivimos frente a la tragedia de la muerte, y hay una manera de ver esa realidad que puede hundirnos. Pero la Escritura nos dice que si tenemos esa confianza puesta en Dios, podemos estar viviendo por encima de esas mismas circunstancias, y ese testimonio de serenidad, ese testimonio de aplomo en medio de todo lo que está pasando, pues yo creo que es una prueba de esa vida que Dios ha traído en medio nuestro en la persona del Señor Jesucristo. Por tanto, yo animaría a todos a que pusieran esa fe en Cristo Jesús, en esas promesas que Dios nos ofrece en su palabra, y de esta manera poder afrontar la vida de otra manera. Pues que así sea y que podamos ponerla realmente en práctica. Muchas gracias, José, por acompañarnos. Nos vemos pronto en una nueva parte de esa armadura. Gracias.
Antes de marcharnos, queremos animarte a leer la Biblia. Gracias a la labor de las iglesias evangélicas y a la generosidad de la Sociedad Bíblica de España, podemos regalarte esta Biblia. Si todavía no tienes una, llámanos al teléfono 91-743-4400 y te la enviaremos gratis. Y para los que formáis parte de nuestro club de amigos, en esta ocasión vamos a sortear un comentario expositivo del libro de Éxodo, uno de los libros de la Biblia, de Matthew Henry, un libro que nos llega gracias a la generosidad de la editorial Peregrino. Gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.